Juan, te saludamos del otro lado. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias, Juan, por dedicarnos estos minutos aquí en la clase radio. No, por favor, a las órdenes. Juan, por supuesto que te agradecemos por estar con nosotros. Hablar también un poquito de lo, no sé si nos estabas escuchando anteriormente, porque estamos viendo como que los políticos ya están hablando de las elecciones del año 2030, tienen como una urgencia de estar constantemente en campaña electoral y no se ponen a hablar de las cosas verdaderas que suceden día a día y de los problemas que tenemos acarreados de hace décadas, y uno de ellos es lo que le viene sucediendo a los niños y a los adolescentes y toda la problemática que va desde los abusos que sufren, también de la pobreza y el hambre. Pero en este caso los sindicatos y la central obrera sí están sobre los grandes temas del Uruguay. Bueno, como debe ser, ¿no? En realidad es verdad que, bueno, que una gran parte del sistema político está pensando en las próximas elecciones, cuando recién salimos hace muy poco tiempo de las últimas elecciones, pero nosotros como trabajadores organizados lo que estamos pensando es tratar de aportar en solucionar los grandes temas del país, ¿no? O sea, en aportar insumos. Y en ese sentido, con esa estrategia, con esa perspectiva, es que nuestro sindicato humildemente planteó un documento, el cual se comenzó a trabajar hace 2 años en un encuentro de mesas del interior en abril de 2023, y ahí se planteó generar un documento como insumo para los precandidatos presidenciales. Se formó una comisión con las diferentes corrientes del sindicato, que bueno, vale la pena aclarar que trabajó muy bien esa comisión. Tenía el aporte de Ciesu, de un politólogo, y luego había compañeros de las diferentes corrientes trabajando en ese documento que tuvo cientos de entrevistas, ¿no? Cientos de entrevistas a trabajadores, trabajadoras, de los diferentes sectores de la institución, a técnicos, a educadores, todo realmente. Y se logró un documento, creemos nosotros, que bien logrado y que aporta a la discusión. Sin tener una pócima mágica, sin tener la verdad revelada, aporta a una discusión sobre la emergencia que entendemos nosotros que hay en lo que respecta a infancia y adolescencia, ¿no? Que debería, a nuestro entender, darle una relevancia que hasta el momento, por lo menos, insisto, según nuestra visión, no se le ha dado. Juan, ¿y cuáles son los puntos más destacados que vos querés poner énfasis de este documento? ¿Cuáles son las conclusiones, digamos, que toma el sindicato a partir de este estudio? Y bueno, hay algunas cuestiones que era lo que comenzaba diciendo que son elementales para nosotros. Por ejemplo, un plan de emergencia infantil y adolescente, ¿no? Justamente ustedes estaban hablando de la pobreza infantil, bueno, y una nueva medición de línea habla de un 30%. Más que nunca habría que establecer, como se estableció en el primer gobierno, digamos, en 2005 de Tabaré Vázquez, un plan de emergencia alimentaria, lo que era el PANES. Se podría, para nuestro entender, establecer un plan de emergencia infantil y adolescente. A ver, acceso universal a lo que es la nutrición, la alimentación, es un elemento básico. Cuando hablamos de emergencia alimentaria no hablamos de pobreza infantil, hablamos de familias pobres, ¿no? Claro, No eso te iba a decir. Esos niños y esos adolescentes en realidad no es que ellos sean pobres, sino que están en una familia pobre y que no tiene la posibilidad de tener trabajo o acceso a un buen laburo, que tenga un buen sueldo para poder vivir. Exacto, no es que los niños están aislados y el resto de la familia vive de forma digna y los niños están bajo la pobreza infantil. O sea, son las familias pobres. Estamos hablando de un 30% de familias pobres. Entonces, ahí hay que establecer medidas, hay que establecer cuestiones concretas que en definitiva puedan empezar a modificar las situaciones de estas familias. Ni que hablar de tema vivienda, ¿no? Incrementar el monto de las transferencias. Hoy las transferencias es un monto bastante exiguo. Bueno, generar condiciones para incrementar esos montos de esas transferencias, que nosotros creemos que todo ser humano, todo ciudadano tiene derecho a tener lo mínimo indispensable. Si lo mínimo indispensable, si el Estado no le brinda las condiciones para tener un trabajo, tener una vivienda, tiene que ser a través de transferencias que tenga que serlo, por lo menos en los elementos básicos e indispensables. Hay otro elemento también importante, programas públicos de lo que respecta a salud mental y adicciones, ¿no? Que son dos vertientes que en realidad necesitan un trabajo importantísimo y que han quedado realmente en un lugar, a nuestro entender, relegado. Tanto en eso como en fortalecer lo que son los equipos institucionales de INAHU, el trabajo en territorio para evitar la internación, porque, a ver, nadie quiere estar internado en un centro, en este caso del INAHU. Entonces, para poder evitar la internación hay que tener un trabajo en territorio, hay que tener todas estas condiciones que, a nuestro entender, nombramos anteriormente, para poder evitar la internación, la institucionalización, que a veces no es lo mejor, ¿no? Lógicamente lo mejor es con las familias, en el marco de que las familias puedan sostenerlo.
Pero compañero, ¿y el Estado tiene los mecanismos para brindar esa contención o se tendrían que generar cosas nuevas? El Estado tiene determinados mecanismos. Lo que pasa es que los mecanismos necesitan rubros, ¿no? Necesitan presupuesto, necesitan generar mayores opciones para los trabajadores y necesitan contratar más trabajadores. Pero, por ejemplo, para poder abordar el trabajo del territorio, había mecanismos, en realidad en la última administración se quitaron mecanismos en ese sentido, pero aspiramos a que en esta nueva administración se revierta y vuelvan a mecanismos que había antes para poder trabajar con mayor fluidez y mayores condiciones en el territorio. Entonces el Estado tiene que generar condiciones. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de adicciones, obviamente que faltan lugares para eso, pero obviamente también es que es una cuestión de presupuesto y de una necesidad esencial. Porque ¿sabes por qué te preguntaba yo? Digo, no solo por la gente de calle, sino por esos adolescentes que quizá tú dices, sí, tienen que volver a su hogar, tienen que volver a su casa. Capaz que el problema está en la casa. Y regresarlo a la casa sería regresarlo al problema que les está causando. Ojo, no solo estoy hablando de pobreza o de adicciones o de salud mental, sino de los abusos que sufren. Y sabemos que es un tema bastante preocupante en todo el Uruguay, lo que está sucediendo con los menores de edad y de qué manera se los trata. Totalmente de acuerdo. O sea, no se puede volver al lugar donde el derecho fue vulnerado, ¿no? Eso está más que claro. Ahí lo que, por lo menos nosotros, nos parece que lo que hay que trabajar es con esas familias desde el punto de vista interinstitucional, no solamente el INAU, obviamente, ¿no? Y para eso se necesita, como decía anteriormente, equipos fuertes, rubros, y bueno, y la voluntad política también de hincar el diente ahí, ¿no? De tratar de centralizar las políticas, tratando de prever antes de que sucedan las cosas. Porque ustedes mismos dijeron que hay casi 9.000 casos al año de violencia contra niños y adolescentes. Sí, en realidad lo dijo el CIPIAP. El CIPIAP, sí, el CIPIAP, sí. El CIPIAP. Sí, y es así. Y esa violencia mayormente se da en el entorno intrafamiliar. Esa es la realidad objetiva. Entonces ahí hay que hacer algo, hay que trabajar con esa familia. Sin tener pócimas mágicas, ¿no? Porque hay una violencia que es más, que excede incluso a las instituciones, ¿no? Seguramente. Que es societaria y que excede. Pero hay que trabajar de la forma mejor, con mayores rubros, mayores presupuestos, trabajadores más calificados. Bueno, esa es la apuesta que nosotros también tenemos, ¿no? Venimos de una administración y una gestión que ha sido la peor en el caso de INAU en los últimos 20 años y que ha desarticulado muchas políticas sociales que estaban funcionando, en mayor o menor medida, con errores, pero que estaban funcionando y fueron desarticuladas, y eso se notó claramente en lo que es la atención de la institución, la prevención de la institución, y también en lo que respecta al volumen de niños, niñas y adolescentes ingresados al sistema de 24 horas, que es un sistema que está totalmente desbordado, absolutamente desbordado. Juan, ustedes hicieron una presentación de este documento que contó con personalidades importantes del gobierno allí en el Palacio Legislativo. ¿Qué expectativas tienen ustedes para lo que viene? ¿Cuál es el recorrido que van a seguir con este estudio? ¿Qué respuestas esperan de las autoridades? Y bueno, nosotros expectativas tenemos, porque esto hay una cuestión que fue histórica, por lo menos de muchos de nosotros nunca habíamos visto que ante la asunción de las nuevas autoridades de INAU estuviera presente el presidente de la República, estuviera presente la vicepresidenta de la República, hubieran ministros. Nosotros entendemos, leemos políticamente que eso es un respaldo, ¿no?, a la gestión y un respaldo al trabajo que se debe hacer en las políticas de niñez y adolescencia. Esperemos que eso se transforme realmente en un respaldo efectivo y material, ¿no?, que es lo que se precisa. Después, con respecto al tema de la presentación del documento, bueno, también ahí hubieron diputados, hubieron senadores, bueno, estuvo el secretario de Presidencia de la República, estuvo la vicepresidenta de la República, y nosotros lo que ahora vamos a trabajar son más en cuestiones, digamos, a demanda de los trabajadores. Nosotros el documento ya lo presentamos, es un documento extenso, creemos que bien logrado, como decíamos al principio. Entonces vamos a trabajar a demanda de los trabajadores en cuestiones más concretas, y bueno, echamos a andar el documento. Ahora la pelota está en otra cancha, digamos, el documento está circulando, lo tienen los diferentes actores políticos, y bueno, y a partir de eso claro, porque no queremos tener la respuesta. Que no lo duerman en los cajones, ¿no? También hay que estar presionando ahí un poquito. No, bueno, ni hablar que nosotros, este documento, insisto, no es la verdad revelada, ¿no? Está lejos de eso. Podrán haber otros aportes, seguramente lo haya, y hay cosas que se pueden disentir, hay otras cosas que se pueden acordar, no sé, tiene por qué acordar en todo, pero bueno, es un aporte que está hecho de los trabajadores. Y bueno,
nada mejor, por lo menos para nosotros, que los trabajadores presenten las propuestas, porque no solamente es digamos, la queja o la disonancia o el reclamo, sino también la propuesta concreta, programática, para mejorar la institución, para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores y sobre todo para mejorar las condiciones de los gurises que atendemos, ¿no? Y la última, para agradecerte ya y bueno, y decirte que para cualquier otra oportunidad aquí siempre van a tener la posibilidad de expresarse. Pero la última de mi parte, por lo menos, capaz que el compañero Luis te quiere hacer otra consulta. ¿Qué tanto ha cambiado las dificultades y las problemáticas que tienen los niños y los adolescentes de las últimas décadas, analizando lo que eran los problemas quizás en otras décadas, a lo que estamos viviendo hoy en día? Bueno, hay un elemento, por lo menos sustantivo, que es el tema de adicciones, ¿no? Para nosotros ahí el tema de adicciones, una mayor profundización en lo que respecta a eso en conjunto con la salud mental son los dos principales problemas que nosotros estamos viendo que de un tiempo a esta parte, y menos de 10 años, ¿no? En pocos años. En pocos años ha habido un cambio en ese sentido, bueno, que ha sido totalmente perjudicial, bueno, sobre todo para los adolescentes, ¿no? En este caso, que lleva a tener que trabajarlo de una forma bien profesional, ¿no? Por eso lo decíamos al principio. El tema adicciones y salud mental son a veces dos caras de una misma moneda, pero son dos cosas que hay que trabajarlas de forma seria, sostenida y con recursos realmente, porque no es la misma. A ver, uno suena viejo esto, pero no es la misma juventud esta que de hace unos años atrás, y seguramente en unos años van a decir lo mismo, pero nosotros lo que notamos es que hay un deterioro importante en ese sentido. Bueno, Juan, te agradecemos por estos minutos y los felicitamos por el trabajo que han hecho todos los compañeros de SUNAU, pensando en los niños y niñas y adolescentes de todo el país. Te mandamos un abrazo y, como decía Fede, siempre que quieran comunicar algo, los micrófonos de La Clase Radio están abiertos para ustedes. Bueno, un saludo para ustedes, para La Clase Radio, y bueno, vamos arriba y estamos a las órdenes. Muchas gracias. La Clase Radio.